Bienvenidos a una nueva sesión en la cual abordaremos estrategias y procedimientos de las patologías donde se producen algunas alteraciones del lenguaje. En esta ocasión vamos a ir hablando acerca de las déficits sensoriales, en la cual encontramos tanto el déficit auditivo y también déficit visual. Dentro del déficit auditivo podemos decir el grado de incidencia que una pérdida auditiva tendrá en el desarrollo del lenguaje, que va a depender de tres factores. Uno de los factores es que si se presenta solo o asociada a otras patologías, el grado y tipo de pérdida auditiva, también el momento de aparición de la misma. Es obvio que si además de la hipoacusia, que significa disminución auditiva, o también la famosa anacusia, que sería sordera, se agregan otras alteraciones como deficiencia mental, parálisis cerebral, ceguera, etc. Estas posibilidades van a lograr una adecuación de comunicación oral y esta va a disminuir notablemente. También va a condicionar el aprendizaje del lenguaje dependiendo del grado de la pérdida auditiva. Las hipoacusias se clasifican en tres. Uno, tenemos la hipoacusia profunda, que abarca o es más de 91 decibeles de pérdida auditiva. Tenemos la hipoacusia severa, que es la pérdida de 70 a 90 decibeles. También tenemos la hipoacusia moderada, que es de 50 a 70 decibeles, y la hipoacusia leve, que es de 20 a 50 decibeles, esta pérdida. Teniendo en cuenta esta clasificación, en los casos leves podemos observar que existe muy poca deficiencia en el plano fonológico, pero estas no van a entorpecer las necesidades de comunicación cotidiana y por ello suele suceder que solo son detectadas al llegar a la edad escolar. Algunas veces la maestra nota esas fallas de atención, esas fallas de comunicación, pero que no es muy profundo. Mientras en los casos moderados las dificultades ya son mayores, aunque pueden identificarse algunos sonidos fuertes, les resulta más difícil discriminar los elementos del código fonético. Y en los casos de severos y profundos, no adquiere lenguaje verbal, aunque presenta un juego vocal en los primeros meses de vida, en el que se van a distinguir o extinguir por falta de retroalimentación auditiva. Siempre es importante hacer una detección temprana para que existan mejores resultados o mejor pronóstico a nivel lingüístico. ¿Por qué puede ocasionar algunas deficiencias auditivas? Se dicen que hay muchos factores en la cual puede haber. Uno es factor genético, en la cual hay algunas enfermedades a nivel genético. También podemos ver algunas malformaciones del oído medio o la genesia de huesecillos por el canal auditivo externo. También encontramos enfermedades maternas durante la gestación, como ser la rubiola, la toxoplasmosis, que esta es una infección a nivel cerebral, que mencionan que es la causa de los mamíferos y en especial el gato. Puede haber también la megalovirus, y también haber trastornos perinatales como ser anoxia o la falta de oxígeno, la ictericia, que es la piel amarilla en la cual va produciéndose cuando son recién nacidos, la prematurez, la incompatibilidad sanguínea. También puede haber enfermedades infecciosas como la meningitis, el uso de medicamentos ototóxicos. También puede haber mucha exposición a ruidos excesivos y algunos traumatismos. Los dos indicadores fundamentales para diagnosticar a un niño con déficit auditivo serán: uno, la falta de respuesta ante sonidos ambientales fuertes, y el otro va a ser el retraso de la aparición del lenguaje. Esos dos indicadores me va a dar la pauta para ver si ese niño o esa niña está teniendo tal vez alguna pérdida auditiva, en la cual podemos ir viendo. La evaluación de la audición, existen pruebas formales e informales en las cuales encontramos en el medio y también el profesional que lo tiene que ir tomando. En este caso, la persona la que tiene que ir tomando esta prueba es un audiometrista, ¿no? Y posteriormente la derivación a un fonoaudiólogo para ir haciendo el tratamiento. Nosotros, ¿cómo nos tendríamos que dirigir a un niño con disminución auditiva? Primero, tenemos que establecer una distancia auditiva crítica, es decir, a qué distancia debo hablarle a este niño para que comprenda lo que yo le digo.
Si no se respeta esta distancia, el niño no va a poder responder porque recibirá un mensaje incompleto. 2. Debemos enfatizar sonidos o palabras específicas para ser más audibles para el niño, resaltar dentro de nuestro mensaje lo más importante para que se comprenda. 3. No hablarle con voz demasiado fuerte porque puede distorsionar algunas señales auditivas. Por ejemplo, algunos sonidos sonoros en la cual son algunos sonidos como la P, la S, la K, que son sonidos sordos. También tenemos que ubicar al niño en un rol activo. Si le facilito todas las situaciones al niño, pasa a un rol pasivo y pierde el interés. Hay que estimularle para que se vaya manteniendo activo, preguntarle constantemente lo que no comprende, fomentar el diálogo. Hay que también disminuir algunas preguntas cerradas, como si le digo, no, ¿esto es blanco o es negro? Si lo ve, entonces va a ir tranquilamente respondiendo. Mientras que si le digo, avión, empieza con qué letra, ¿no? Entonces lo puedo ir estimulando. O si le digo, avión empieza con A, ya le estoy dando la respuesta, que puede ser sí o puede ser no, directamente. Pero si le digo, ¿con qué letra empieza avión? Entonces ya empieza a reflexionar y a pensar. No crearle dependencia con la repetición. ¿Ya? También debemos generar situaciones donde el niño tenga éxito frente a sus compañeros. No convertir al niño hipoacústico en un centro de atención. Y por último, estimular constantemente al niño para que vaya trabajando por sí solo, que sea independiente. Hay que brindarle estrategias de autoayuda, como por ejemplo, podríamos hablar más lento. 1. ¿Qué significa esta palabra? Enseñarle a preguntar por lo que no comprende. Déficit visual. El déficit visual es el niño ciego de nacimiento, padece como consecuencia de un déficit sensorial. Y también va a padecer un trastorno de la comunicación. El bebé normal establece una relación corporal con la mamá, pero la comunicación la realiza a través de la mirada. Esto va a permitir saber de la presencia, la sonrisa y los movimientos del otro. La interacción entre la madre y el bebé es muy fundamental y la voz y la palabra también se convierten en un medio para establecer el contacto con el niño con daño visual. Aunque el niño no nos vea, nosotros debemos buscar su mirada, ¿no? Y hay que establecer la comunicación cara a cara. Cuando lo miramos, le estamos comunicando con nuestra voz, nuestra respiración, nuestras sensaciones propioceptivas. Tenemos, ¿cómo vamos a nosotros dirigirnos a los niños que tienen déficit visual? Ante todo, siempre debemos hablarle cara a cara. El tiempo y utilizar un lenguaje como un medio anticipatorio de la acción que vamos a realizar. 2. Hay que inhibir las ecolalias, o sea, la repetición de la palabra. Hay que proporcionarle estímulos sensoperceptivos y táctiles necesarios para hacer significativas sus emisiones. Como por ejemplo, si le preguntamos, ¿qué galletita quieres? Debemos al mismo tiempo colocarle una en cada mano y permitirle que vaya explorando a través del sentido del tacto, del gusto, del olfato y luego repetir cuál quieres y está moviendo una de sus manos o está moviéndose la otra. También debemos hacerle pensar que siempre puede haber un resto de visión y por eso buscar la mirada del niño y estimularlo para querer mirar a través de las consignas lingüísticas. También debemos dosificar los estímulos tanto auditivos. Y por último debemos interpretar constantemente el ambiente que le rodea al niño, pero ayudándole a que pueda realizar sus propias observaciones y sus propios descubrimientos para facilitarle las formas de conceptos. Déficit motor. Los déficits motores estas se denominan así a un grupo de patologías en la que se produce una disfunción en el sistema motor como consecuencia de un daño encefálico difuso en un cerebro inmaduro, instalando una encefalopatía no progresiva. Esta alteración del sistema motor puede o no estar acompañada de otros déficits, como puede ser sensoriales,
que sería ceguera o sordera, puede haber una deficiencia mental, puede haber algunas alteraciones perceptivas o como algunas agnosias. ¿Qué son las agnosias? Las agnosias son trastornos de la percepción. Ya, entonces puede haber algunos problemas de la percepción, a esto se denomina agnosia. Alteraciones también del habla y del lenguaje, también podemos encontrar un déficit atencional o también la famosa hiperquinesia, que es exceso de movimiento. Las parálisis cerebrales o la parálisis cerebral pueden clasificarse por el trastorno clínico motor. Dentro de esto encontramos la parálisis cerebral espástica, la parálisis cerebral atetoide, la parálisis cerebral atáxica. También lo podemos ver por la ubicación de la lesión, que puede ser en el sistema piramidal, en el sistema extrapiramidal o en el sistema cerebeloso. También lo encontramos por la tapología de miembros afectados, que puede ser hemiplegia, que sería parálisis de medio cuerpo, la hemiparesia, las paraplegias, las diplegias, las cuadriplegias, que sería de los 4 miembros, no de las 2 superiores, de las 2 inferiores, la cuadripapresia. No encontramos todo eso, entonces, según estas clasificaciones, sirven a los efectos teóricos, porque en la práctica no existen los cuadros puros, por lo que resulta muy difícil el encuadre en estos mismos. La evolución de estos pacientes es muy determinada por el tipo de la lesión y la precocidad en el inicio del tratamiento. Esta etiología más común de la parálisis cerebral puede ser por la prematurez, por las anoxias, puede ser por algún desarrollo anormal del sistema encefálico, puede ser por algunas hemorragias, tal vez intracraneanas, intrauterinas, algunas ictericia neonatales, incompatibilidad y así. Puede haber bastantes causas que pueden ir originando. Aproximadamente el 80% de estos casos de parálisis cerebral están acompañados con alteraciones o evidentes del habla y también del lenguaje. Sí o sí, la mayor parte de los niños que tienen esta patología van a tener dificultades del lenguaje, ¿no? Van a tener, dice, un lenguaje en la cual van a tener alteraciones en la deglución, que sería disfagia. También estas pueden ocasionar serias dificultades en la alimentación, ¿no? También vamos a ver algunas características en la parálisis cerebral que van a tener una gran cantidad de movimientos involuntarios. No pueden hacer un reposo de esos movimientos. Esto algunas veces se ven aumentados por la excitación, el miedo, el esfuerzo, ¿no?, que lo van haciendo, ese movimiento involuntario. La velocidad de su habla al presentar ondulaciones variando de lenta a rápido va también a interferir en la fluidez del habla. Van a ser incoordinados, fonos respiratorias provocadas por los movimientos involuntarios del aparato fonador, ¿no? Entonces vamos a encontrar bastantes características en la cual que vamos a ir viendo en una parálisis cerebral, dependiendo también si será atetósica, será atáxica o también será, o espástica, ¿no? Esas tres que vamos a poder ver. ¿Cómo debemos estimular el lenguaje en una alteración motora del habla? Lo primero que tenemos que ir haciendo es realizar con los compañeros una reunión informativa. Si estamos en un centro educativo trabajando, podríamos hacer una reunión, que todos los niños sean partes y explicarles qué son qué es la dificultad que el niño presenta, cómo se produce y cómo también nosotros tenemos que colaborarle, ¿no?, y facilitarle su situación en la vida cotidiana, en la vida diaria. Debemos respetar sus tiempos para emitir un mensaje, esperar a que se permite o terminarle, que vaya organizándose, ¿no? También no debemos excitarle demasiado con el material que se le presente, porque va a aumentar su dificultad de producción. Tenemos que crearle un entorno seguro donde comunicarse. Tenemos que proporcionarle situaciones donde puede expresar con facilidad, ya sea de forma verbal, gestual, con la mirada o etcétera.
También debemos generar en el aula las adaptaciones necesarias, o ahora que con la ley 070 decimos adaptaciones curriculares dentro del ambiente físico para que el niño pueda desplazarse con la independencia. Estimular el trabajo en grupo para propiciar intercambios naturales con sus compañeros. También debemos integrarlo en todas las actividades extra curriculares o dentro también del currículum, ¿no? Para que vaya participando en la clase de gimnasia, puede ser como árbitro del juego, ¿no? También debemos asignarles tareas para que lo vaya creando y lo vaya haciendo con responsabilidad con su grupo escolar. Debemos estimular la independencia personal tanto en desplazamientos como en la comunicación, dar lugar a que le pida ayuda, cómo quiere realizar esa actividad, destacar también sus logros, aunque sean muy pequeños. Deficiencia mental, también llamado retardo mental. No, esta es una definición en la cual lo ha establecido por la Asociación Americana para el Retardo Mental, que la sigla es AMR. Este retardo mental o deficiencia mental va a tomar en cuenta mucho el entorno, tanto social y tanto cultural. La característica de retraso mental para un funcionamiento intelectual inferior a la media de la población y a la que se asocian limitaciones en por lo menos dos de las siguientes áreas adaptativas. Una de las áreas adaptativas en la cual tenemos que tomar en cuenta es la comunicación, el cuidado personal, la vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales y el ocio y el trabajo. Dentro de las habilidades intelectuales tenemos que para realizar un diagnóstico tenemos que observar las habilidades intelectuales. ¿Y qué son las habilidades intelectuales? Estos se van a ir evaluando a través o mediante una aplicación de test de inteligencia. Esto que va a arrojar un resultado que va a indicar el coeficiente intelectual, no el CI. Esta técnica se utilizará cuando se disponga de baterías estandarizadas del individuo y con las adaptaciones necesarias en caso de alteraciones motoras y sensoriales. Por ejemplo, el WISC, en el caso de los niños, el WISC-R se puede tomar en cuenta, caso de adultos, el WISC nada más, ¿no? Y varias así baterías en las cuales podemos encontrar y que podemos ir tomando para exclusivamente evaluar el coeficiente intelectual. En base a estos test se va a considerar retraso mental. Cuando el resultado sea inferior a 70-75 es en una escala de 100. Las conductas adaptativas son las habilidades que se utiliza el individuo para desenvolverse en su medio natural o en la vida diaria. Estas pueden ser conceptuales, sociales o prácticas. Deben permitirles adecuaciones en los cambios que puedan producirse en su entorno. Las habilidades de comunicación es una habilidad para comprender por medio de las conductas simbólicas, el lenguaje escrito, símbolos gráficos, la lengua de señas, el alfabeto dactilológico. Conductas no simbólicas. Las conductas no simbólicas, ahí encontramos la expresión facial, movimientos corporales, los gestos. El cuidado personal es muy importante para ir también evaluando esto. El cuidado personal, tenemos que ir viendo la habilidad para el aseo, su comida, su vestido, higiene, apariencia personal. También en la vida diaria, en el hogar, su habilidad para hacer tareas del hogar, la limpieza, la cocción de los alimentos, la seguridad en el hogar. Habilidades sociales, dentro de esto encontramos los intercambios con otras personas, ¿no? Cómo inicia y finaliza algunas interacciones con su par o con otras personas, ¿no? Cómo hace amigos y cómo responde a algunas demandas, ¿no? Con otros. La utilización en la comunidad. En la comunidad, si es cómo se transporta a través de algunos transportes públicos, si va a comprar, ¿no? Cómo concurre a algunas instituciones como ser iglesia, clubes, centros culturales, etcétera, ¿no? Todo eso nos va a servir como un diagnóstico. También la autorregulación.
La autorregulación, que es seguir rutinas, ¿no? Horarios, buscar ayuda, saber resolver problemas. La seguridad también. La seguridad, la salud, también el ocio, ¿no? Si va a participar, si tiene una habilidad para elegir sus propios intereses en el trabajo, si tiene habilidades laborales específicas que le van a permitir insertarse socialmente, también en su control personal, si conoce los horarios, si sabe manejar dinero, si finaliza su tarea, si viaja, ¿no? Cómo va, cómo interactúa con sus compañeros, ¿no? Todo eso nos va a servir también para ir haciendo la evaluación. También tenemos que tomar en cuenta la participación, la interacción en roles sociales, salud y mental, todo eso. El contexto, ¿ya? El diagnóstico de la deficiencia mental hemos dicho, se va utilizando algunas baterías, algunos tests que nos va a ir ayudando. Una vez que ya hemos analizado el funcionamiento intelectual y adaptativo de la persona, se deberá tener en cuenta para el diagnóstico el perfil e intensidad de los apoyos que necesite el individuo. Ya entonces, en un diagnóstico actual sería, por ejemplo, el niño posee un retraso mental que requiere un apoyo limitado en habilidades de comunicación y social, o en un caso más comprometido, el niño posee un retardo mental que requiere apoyo extenso en las habilidades de comunicación, cuidado personal, social y de salud y seguridad. Algunas características de la comunicación en la deficiencia mental. El niño tendrá un determinado potencial para lograr comunicación. Su desarrollo del lenguaje se producirá más lento. Para la estimulación del lenguaje hay que establecer circuitos de comunicación. Hay que favorecer el lenguaje gestual. Es importante también valorar los aspectos del sistema lingüístico para la elaboración de un plan de intervención que van a tener, que sí o sí tenemos que tener el apoyo familiar y también escolar. Y ahí les pongo una guía de observación para detectar o algunos indicadores si la persona puede tener algún retardo mental o deficiencia mental, que tenemos que ir viendo dependiendo de la edad cronológica de su desarrollo, tanto motor, cognitivo, adaptativo, lingüístico, social. Y ahí está la guía de observación para ver, ¿no?, si tiene o no tiene. ¿Cómo debemos estimular el lenguaje en un niño con deficiencia mental? Primero hay que tener en cuenta que el niño se comunica de muchas maneras, no solo con el lenguaje oral, sino también desde lo gestual, lo mímico y lo corporal, por lo cual es necesario responder adecuadamente a sus demandas para establecer con él un modelo de comunicación afectivo. 2. Debemos establecer con el niño episodios de conversaciones interactivas que deben iniciarse desde el adulto debido a la falta de iniciativa del niño con deficiencia mental. Debemos también tener en cuenta que para verbalizar cualquier situación el niño debe primero comprender su sentido, adecuar a esta pauta los pedidos de la expresión lingüística y al nivel de desarrollo alcanzado. Cuando aparecen errores de articulación o de estructura morfosintáctica, debemos realizar la corrección, proporcionándole tanto el modelo correcto como la emisión del niño, para que pueda compararla. Por ejemplo, dice el niño, un tata o una casa. ¿Qué es esto? ¿No? De esta manera logramos generar mecanismos de autocorrección. Entonces empezamos. Si dice, digamos, tota, yo le digo, ¿quieres la pelota? ¿No? Entonces que se vaya corrigiendo solo. Ofrecer un espacio de contención donde se sienta que sus esfuerzos por comunicarse son valorados y que todas sus emisiones son válidas. Cuando aparezcan errores de articulación o de estructura morfosintática, realizar la corrección. También debemos ofrecer un espacio de contención. Debemos facilitar las tareas de descripción o relatos, estructuras como a mí me gusta, yo me acuerdo que, qué parece que, estimular al niño en tareas grupales. Debemos incorporar estrategias alternativas para la comunicación. Debemos valorar sus producciones frente al grupo y a sus pares. Ahora vamos a entrar a otra patología donde sí o sí también se va a producir algunas alteraciones del lenguaje. Dentro de esto vamos a encontrar el autismo. El autismo
que hoy en día que es bastante abordado por muchos psicólogos y psicopedagogos o pedagogos, en la cual antiguamente se consideraba que era el autismo que se producía por una falta de vínculo temprano entre madre e hijo, ¿no? Actualmente hay muchos estudios que todavía no mencionan exactamente por qué puede dar un autismo, pero algunos estudios neuroanatómicos han comprobado anormalidades en los circuitos cerebrales y en el sistema límbico que podrían ser responsables de estos síntomas del autismo. La doctora Rapin en 1992 define como un síndrome de disfunciones neurológicas que se manifiesta en el área de la conducta. El criterio para el diagnóstico del autismo, de acuerdo con el DSM-4, Manual del Diagnóstico y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana, nos dice que debe reunir por lo menos 6 ítems para considerar, ¿no?, que tiene o no tiene autismo, ¿no? Entonces, dentro de estos apartados, por ejemplo, uno sería el impedimento cualitativo en la interacción social, manifestando en 2 o más de los siguientes criterios. Por ejemplo, el marcado impedimento en el uso de múltiples conductas no verbales, tales como mirada frente a frente, expresión facial, postura corporal, gestos, para regular interacciones sociales. 2. Si existe falla para desarrollar relaciones con pares de acuerdo con los niveles de desarrollo. 3. Si es marcado impedimento para expresar placer por la felicidad de otra gente. 4. La falta de reciprocidad social o emocional. Y así, hay varios indicadores en los cuales me pueden dar algunas pautas que ese pequeño sí tiene autismo. Vamos a encontrar también ahí estos pequeños sí o sí van a tener dificultades para ir conversando, van a tener dificultades en el lenguaje, ¿no? La etiología, ya hemos dicho, todavía no está muy definida. Se comprobó que las causas genéticas son más frecuentes de lo que se creía. También aparece el autismo asociadas a otras patologías. Un niño autista puede tener también un problema psicológico, puede tener otra patología, otro problema, ¿no? Entonces, algunos manifiestan que, el autismo mayormente es 3 o 4 veces más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Las características de un niño autista, que ya hemos mencionado, que no va a ser social, no va a haber un contacto visual. Desde lo conductual va a ser evidente un desajuste en cuanto a la intensidad con que querrá cumplir con sus deseos, sin importarle la opinión de los otros y siendo sus actividades e intereses muy restrictos, como por ejemplo querer que la puerta esté siempre cerrada o no tolerar cosas colgadas en las paredes. Estas actividades se convierten en rituales que, si no son cumplidas en su totalidad, lo desestabilizan, generando una crisis de angustia, autoagresión, agresión al otro, ¿no? Entonces, y también vamos a ver dentro del lenguaje, vamos a encontrar dentro del lenguaje va a haber un impedimento en el lenguaje en el cual el niño siempre va a estar alterado. 1/3 de ellos no logran un lenguaje verbal y adoptan algunos gestos. También vamos a encontrar ecolalias, que es repetir compulsivamente una palabra. Vamos a ver también ecolalias diferidas, que es repetir una frase que escucharon con anterioridad. Va a haber jergas, lenguaje ininteligible, disprosodias, que es la entonación de emisiones está alterada, hiperverbalismo. También vamos a encontrar dificultades en la utilización de la primera persona, dificultades pragmáticas, dificultades en la comunicación. Y también pueden sufrir algún trastorno específico, como por ejemplo algunas agnosias verbales. ¿Cómo debemos nosotros trabajar o cómo debemos ir estimulando el lenguaje, o cómo podemos apoyar a estos niños con características autistas? Como primera medida, nosotros tenemos que intentar establecer contacto visual, cara a cara, pero no debemos forzarlo. Por ejemplo, utilizando un objeto que le llame la atención,
Esto puede ser, este objeto, un mediador, colocando a su altura de nuestros ojos para que él nos vaya mirando. 2. Debemos estimular la relación de juegos con sus pares o con el docente, donde deban alternar turnos. Debemos producir situaciones donde se le permita expresar sus sentimientos, opinar, explorar la realidad, preguntar y satisfacer necesidades, pedir. Debemos anticiparnos a las situaciones que puedan desestructurar al niño, como por ejemplo cambiar la actividad, consultar con qué equipo quieres trabajar, cuál te parece mejor, ¿no? Al momento también, al momento de poner límites a ciertas actitudes, mostrarle firme, pero no enojado. Debemos utilizar ayudas visuales para facilitar la comprensión de algunas consignas y órdenes. Debemos generar situaciones donde se deba trabajar en formas cooperativas. No permitir que se desestructure. Debemos estimularle para que trabaje. Lo más importante es lograr que el niño se comunique. Ahora vamos a ver también otra patología en la cual se produce sí o sí también problemas del lenguaje o dificultades del lenguaje, que son la fisura, o también famoso conocido el labio leporino, también algunas fisuras tanto en el labio, en los alvéolos y en las palatinas. Dentro de esta patología vamos a observar que es la fisura del labio. Es una malformación del aparato bucal que se va a producir por una alteración en el desarrollo embrionario. Esto mayormente que puede ser en la cuarta y en la segunda semana de gestación donde se va a producir. Las mayores dificultades van a aparecer generalmente en la producción de los fonemas posteriores a la K, a la J y a la G, y en los oclusivos, en la P, en la T y en la K. También vamos a observar, ¿no?, que cómo vamos a trabajar con estos niños en la cual tienen problemas de fisura de labios. Lo primero que tenemos que ir haciendo es trabajar, ¿no? Mantener algunas premisas, ¿no? Por ejemplo, la respiración, ¿no? Manteniendo esa premisa de inflar el estómago al tomar aire y desinflar al soplar, armar una flor en la punta de este sorbete o famoso pipote o la famosa bombilla. Debemos sostenerlo con una mano el pipote y soplar, ¿no? Ejercicios en la cual más antes hemos ido hablando. También debemos hacer que vaya soplando velas, que vaya inflando globos, que vaya haciendo burbujas, ejercicios de soplo, que pueda también trabajar algunos trabalenguas, ¿no? Que puedan ir desarrollando eso. También nos va a servir bastante el tomar contacto con el equipo de rehabilitación, porque para una fisura nosotros no vamos a poder, necesitamos un equipo sí o sí multidisciplinario, un equipo de rehabilitación en la cual puedan ir colaborando a esta patología. Debemos explicar también a sus compañeros, ¿no?, que las dificultades del lenguaje en este niño o en esta niña no se debe a una falta de capacidad intelectual, sino que a un problema orgánico que algunas veces es muy difícil de superar. No exponerlo al hablar en público o frente a sus compañeros, si él no lo desea. Generalmente deben soportar muchas burlas por su forma peculiar de hablar. Debemos tener en cuenta que frecuentemente se asocia a la fisura o una pérdida auditiva. Considerar por ello las mismas pautas mencionadas para los hipoacúsicos en los con la cual respecta a la comprensión del lenguaje oral. Debemos ayudarle en la discriminación auditiva con los fonemas que él no puede emitir para poder cooperarle la lectoescritura. Es muy difícil que escriba un fonema que le resulte imposible pronunciar. También debemos ayudarle en aumentar su autoestima, resaltando las áreas de mejor rendimiento, hacer que le ayude a algún compañero que lo necesite. En aquellos momentos en que no podamos comprender lo que no dice, lo que nos está mencionando, podemos tal vez o pedirle que nos explique mejor lo que le sucede, que intente utilizar otras palabras si no puede hablar esa letra o esa palabra. Hasta ahí hemos ido abordando y le he dado unas pequeñas estrategias en la cual nos va a ayudar a mejorar el lenguaje.
pero siempre y cuando tomando en cuenta que en muchas de estas patologías sí o sí necesitamos también un equipo multidisciplinario, ¿no? Que tenemos que sí o sí recurrir a un equipo. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad y que realmente pasemos de este problema, de este virus que está afectando a mucha gente. Muchas gracias y hasta nueva oportunidad. Hasta luego.